pie recibimos la palabra del Señor. Gracias, muy amable. Pueden retomar a sus asientos. Ahorita Pavel nos leyó junto a nosotros el Evangelio según San Juan, el capítulo 9. Y estuvimos leyendo los versos comprendidos desde el 1 hasta el 12. Mientras cantábamos, meditaba en mi corazón cómo alguien que sea tan inmenso, tan intenso, tan grande, tan excelso, tan maravilloso, sin igual, sin par, extraordinario, hiper grande, siendo Dios un ser que está latente, presente, evidente, manifiesto en toda su creación, ¿cómo es que la gente no le puede ver? ¿Cómo es que si el sol está afuera hay alguien que no pueda ver al astro rey? ¿Cómo es que estando Dios expresado en toda su creación, hay gente que no puede ver a Dios? Bueno, pastor, Dios es invisible, Dios es incorpóreo. Sí, eso es verdad, pero es ciertísimamente verdad que independientemente de que Él es invisible e incorpóreo, no hay una expresión de la creación que no hable de Él, que no cuente de Él, que no lo vindique a Él, que no lo exalte a Él, que no lo reconozca a Él. Entonces no sé cómo un ser tan inmenso y tan intenso, el ser humano, que es la corona de la creación de Dios, no le puede ver. Cuando nosotros leemos un salmo como el Salmo 19, en su versículo 1 y 2, nosotros encontramos 4 verbos muy interesantes, donde el salmista, explicando exactamente lo que yo estoy intentando decir con todas las limitaciones que me caracterizan, el salmista usa 4 verbos para declarar que Dios está evidentemente en su creación expresado. Por ejemplo, en el Salmo 19, el versículo 1, el salmista dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Y si los cielos cuentan la gloria de Dios y los cielos cubren toda la faz del planeta Tierra y aún mucho más, todo el cosmos, todo el vasto universo, ¿cómo es que la gente no puede ver a Dios? Pero no solo que los cielos cuentan su gloria, sino que el firmamento se encarga de, junto a los cielos que ya cuentan, de anunciar la obra de sus manos. El cielo y el firmamento hace causa común, y en un dúo biunívoco ellos juntos proclaman, uno proclama su gloria y otro anuncia sus obras. Entonces, ¿cómo es que el hombre es incrédulo? Ese es algo que nosotros deberíamos preguntarnos y cuestionarnos. ¿Cómo es que hay un solo ser humano sobre la faz del abismo, sobre la faz de la tierra, que se proclame ateo, o sea, un negador de la existencia de Dios? Pero no solo que hay alguien que cuenta y alguien que anuncia. Si usted dice en el versículo 2, y un día dice emite, hay una emisión. Usted ve, por ejemplo, cuando estamos por la radio y las ondas hercianas, y se van y llevan la voz de quien habla por la radio, y ese día emite palabra al otro día, y lo mismo se unen a este coro la noche y el día para declarar sabiduría. O sea, que toda la creación, cada planta, cada árbol, el rocío, cuando hablamos de la estrella, de una flor, de un roble, cuando hablamos de un pez, de una mariposa, cuando hablamos de un gusano, cuando hablamos de cada elemento que compone este vasto universo, están proclamando, anunciando, contando, emitiendo, diciendo, hablando, testificando, enseñando de quién los creó. Y por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, en el versículo 18 y 19, dice que la ira de Dios se revela contra toda injusticia e impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad, ya que no tienen excusa en decir que no conocen a Dios, porque Dios es invisible, porque su eterno poder y deidad se hacen claramente visible mediante la creación.
Y yo digo, salvo Dios, ¿qué existe que no haya sido creado? Entonces, no puedo entender ni puedo razonar cómo es que la gente no ve a Dios. No sabe de Él, de su existencia, de su gloria, de su señorío, de su majestad, de su grandeza. Si Él es que crea cada árbol que da alimento a cada ser humano que cada día come, ¿cómo es que el ser humano no puede ver a Dios? Si Él da vida a cada animal que alguien mata y pone en nuestras mesas para sustentar esta vida, ¿cómo es que la gente no puede ver a Dios? Eso es totalmente irracional, increíble, inexplicable, inenarrable, indecible y es inefable. No hay manera de explicar cómo es que el hombre dice que no puede ver a Dios, a menos que cuando dice el Salmo 53:1, que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Lo que dice algunos intérpretes de ese versículo es que ahí se debería leer, dice el necio en su corazón, yo no acepto que hay Dios. Yo no admito que hay Dios. Bueno, usted puede decir que usted no admite que el sol existe y porque usted no lo admita, eso no debe ser una verdad incuestionable y una verdad a todas luces. Pero es de toda manera increíble cómo un ser tan evidente, tan presente, hay quienes no les pueden ver. Por eso es que Pablo le dice a los atenienses, Él está tan cerca de ustedes, si palpando lo podéis, está tan cerca que ustedes pueden palparlo, le dice Pablo, para que lo puedan encontrar. Si usted viene a Hechos 17 conmigo, mire cómo el apóstol Pablo le dice a los idólatras atenienses que es increíble cómo Dios en todo el mundo se ha dejado ver, se ha expresado, se ha manifestado. Y él dice en Hechos 17:24, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas, dice Pablo. Y dice él en el versículo 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra o escultura de arte, imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos. Todos los hombres deberían creer. Si la fe está basada en evidencia, si la fe está basada en argumentos que la sustenten, entonces el hombre tiene razón, argumento, motivación, inspiración, demás, porque como acaba Pablo de describir, en cada elemento de la creación, desde que un bebé se gesta de manera intrauterina en su madre, hasta el día de su muerte, destino que Dios y tiempo que Dios ha prefijado. ¿Cómo es que el hombre no puede ver a Dios? Yo creo que hasta los ciegos deberían ver a Dios. Porque si bien carecen del sentido de la vista, que es con el cual usted percibe los objetos, los otros 4 sentidos, el sentido del tacto, del gusto, del olfato y del oído, realmente le proclaman y se unen para proclamarle a un ciego
que Dios es su creador y que Dios pone su corazón a latir y que Dios, el día que Él quiera, hace que haya un paro de su corazón y entonces sus días acaban sobre la faz de la tierra. ¿Cómo es que el hombre no puede ver a Dios? Juan capítulo 9 nos va a tratar de responder esta pregunta y hoy vamos a predicar bajo el título Los ojos, lámpara del cuerpo, y la fe, lumbrera del alma. Los ojos, lámpara del cuerpo, y la fe, lumbrera del alma. En este capítulo de Juan capítulo 9, a que hacemos alusión y que ahorita tuvimos la lectura, hay una narrativa que es de lo más interesante. Y se da un encuentro de Cristo con sus discípulos con un personaje muy particular y muy singular. Yo quiero que usted note conmigo que en los versículos primeros de este capítulo 9 del Evangelio según San Juan, dice: al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Un hombre ciego de nacimiento. Antes de penetrar en el texto, vamos a orar. Señor, Tú has dado fe a todo al mostrar tu mano y tu existencia, tu soberanía, tu gobierno, tu reinado, tu señorío y tu majestad en cada elemento de esta creación que cuentan, pueden contar, pueden proclamar, pueden decir, pueden señalar que tú eres el autor de su existencia. Que ellos no solo deben la existencia a ti, sino que también deben el sustento de la existencia para seguir viviendo en la faz de la tierra. Que cada elemento, no solo del planeta Tierra, sino de este vasto universo, este cosmos que tiene miles de millones de planetas, y aún este sistema solar, donde nosotros habitamos en el planeta Tierra, cada uno de ellos puede enseñar, demostrar, puede manifestar, puede evidenciar, puede, Señor, proclamar voz en cuello que tú eres, que tu mano ha sido el autor de su existencia y de su sustento. Pero nosotros sabemos que hay más ciegos del alma que ciegos de los ojos y de la vista. Nosotros sabemos que la peor ceguera no es aquella que quita el sentido de la vista y que deja al hombre con luz en el corazón. Nosotros sabemos por tu palabra que la ceguera más terrible que humano ser haya podido experimentar no es aquella donde sus ojos han sido apagados por alguna enfermedad que lo ha afectado. Que no son los ojos del cuerpo ni de la cara, que no es el sentido de la vista el que le da al hombre una mayor percepción de la realidad gloriosa de ti como creador, de Cristo como salvador, de ti como sustentador. Nosotros sabemos, Padre, que no es exactamente el oscurantismo de la cara, sino la ceguera del corazón, la que hace al hombre no poder entender, ver, saber, creer y aceptar a un Dios que está tan evidente en cada elemento de este vasto universo. En esta mañana, ojalá tú me hagas un médico del alma. Ojalá tu espíritu con su poder, con tu palabra, con su gracia, con su poder, con su virtud, con su unción, con su maravilla, con su soberanía, haga que tu palabra en mi boca sea para dar vista a los ciegos en esta mañana. Para que cada uno pueda verte a ti y pueda ver a Cristo y no pueda ver a nada más ni a nadie más que no sea Él. Y que sea visto como Moisés, que se sostuvo como viendo al invisible. Para ver aquellas cosas que son eternas, para ver aquellas cosas que no se perciben con los 5 sentidos y que nos hacen sensuales, sino aquello que se ve con el alma por los anteojos, por el microscopio, por el telescopio de la fe. Y sabemos que poder para hacer eso solamente es tuyo, Señor. Y en esta mañana yo te suplico que abriendo mis ojos, también abra los ojos de todos los que están aquí. Yo oro en esta mañana como Eliseo oró por Giezi. Cuando Giezi, lleno de temor por toda la soldalesca que le estaba rodeando y que iban inminentemente a matarlo, y Giezi lloró y proclamó y gritó, y el profeta Eliseo oró a ti, Padre, y dijo:
yo te ruego que abra los ojos de mi siervo Giesi para que él vea que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Ayúdanos pues, y que en esta mañana no solo podamos ver a este ciego que tú, Jesús, le diste la vista física y la vista del alma, sino que en esta noche muchos aquí que no ven con el corazón puedan ser alumbrados. Gracias, Padre. Te lo pedimos e imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Sobre este Juan capítulo 9 no vamos a dar un solo sermón, vamos a dar varios sermones porque el contenido es muy amplio, muy rico y es extenso. Esta mañana solo lo que voy a hacer es introducir el capítulo en los primeros 4 o 5 versículos y vamos a seguir de manera consecutiva, sistemática, enseñando las verdades que encontramos aquí. En primer lugar, lo que quiero que veamos en este capítulo 9 del Evangelio según San Juan es que este hombre, Cristo, al pasar por un lugar, Cristo lo vio a él. Obviamente, él no podía ver a Cristo. Sin embargo, debo decir que cuando nosotros vamos a otros tantos ciegos que Cristo sanó, como el caso de Bartimeo, Bartimeo no veía tampoco, pero él oyó que Cristo iba pasando y cuando supo que Cristo iba pasando, porque escuchó el murmullo, él gritó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Este ciego no se apercibió ni por el sentido del oído que Cristo estaba pasando, fue Cristo quien lo vio a él. Y este ciego tenía una característica muy singular que a lo mejor no poseía ninguno de los otros ciegos que Cristo sanó, que su ceguera era congénita. O sea, él nació ciego, la enfermedad la adquirió desde el vientre de su madre. Y esto es muy interesante que en el caso de este ciego se nos diga que realmente él era ciego de nacimiento. Y la pregunta que hacen los discípulos a continuación, que yo le he titulado fe de rata, o en otras palabras, Jesús hace una fe de rata a una creencia de sus discípulos. Recuerde que la expresión fe de rata es una expresión que se usa cuando alguien ha escrito un libro o cualquier texto y después de escribirlo se da cuenta que cometió un error y entonces él hace un escrito diciendo que hay en su libro o en su escrito hay un error y a eso se le llama fe de rata. En otra palabra, estoy diciendo, dando fe de que cometí el error y lo estoy corrigiendo. Errata no viene de ratón, sino de errar. Y por eso se dice así, porque usted me oye fe de rata y dice, bueno, yo no sabía que los ratones tenían fe. No, fe de rata es, estoy haciendo una corrección al escrito que anteriormente hice. Y Cristo le hace una corrección a una creencia de los discípulos. Déjenme decir el contexto histórico-cultural de esta pregunta. Mire, la pregunta es, en el versículo 2, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, que significa maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Bueno, pero discípulo, ¿y cómo es que si él nació ciego, pecó él? Entonces ustedes están creyendo en el pecado prenatal. Y exactamente eso es lo que ellos están manifestando. Había una creencia que se decía que el pecado, tenían los judíos, que el niño podía hasta pecar en su tiempo de gestación con malos deseos. Y los discípulos, esa enseñanza se había hecho popular. Y muchos creían esto. De hecho, por eso es que los mismos fariseos, cuando están intercambiando impresiones con el ciego, le dicen, tú eres pecador, tú has nacido de todo en pecado y nos vas a enseñar a nosotros. Porque ellos entendían también que la condición de no videncia que tenía este hombre era fruto o de un pecado que él había cometido aún en el vientre de su madre, porque había una creencia prenatal. Platón, los griegos creían esto, sobre todo Platón. Platón decía que todas las almas fueron creadas por Dios en un mismo instante, cuando Él lo creó, y que las almas estaban en un séptimo cielo, en un lugar apartado allá en el cielo en la creación, y que habían almas buenas y almas malas. Y lo más probable es que creían que este ciego había poseído un alma mala, que había hecho algún pecado antes de venir a la existencia de tomar el cuerpo del ciego. Y entonces por eso ellos le preguntan, ¿quién pecó?
O pecó él o pecaron sus padres, porque había una creencia también que toda enfermedad era el resultado de algún pecado personal que la persona, valga la redundancia, había cometido, o de un pecado que sus progenitores habían cometido y que lo estaba Dios poniendo a sufrir por causa de ese pecado. Y yo quiero declarar algo. En la Biblia se nos enseña que todo sufrimiento viene de 3 fuentes. Número 1, es la consecuencia de ser una raza caída por el pecado de Adán y Eva. Cuando ellos pecaron, el Señor dijo: maldita será la tierra por tu causa, caldo y espino te producirán. Le dijo a la mujer: con dolor darás salud. Y al hombre le habla del sufrimiento. Por tanto, debemos asumir que todo pecado, lejos de ser un pecado prenatal o un pecado necesariamente porque los padres hayan cometido cosa esto que sí es posible, como vamos a ver más adelante, realmente no toda enfermedad es la consecuencia de haber cometido algún pecado. De hecho, ese fue el argumento que manejaron los amigos de Job, de que tú estás sufriendo así por tu pecado, porque tú has hecho algo contra Dios. Y nosotros sabemos por el contexto de ese texto que no era así, que no era ninguna motivación. Dios no estaba castigando a Job por ningún pecado. Pero en Lucas capítulo 13, Cristo corrige ese error. También, versículo 1 al versículo 5, que yo por causa del tiempo no voy a ir. Pero la segunda razón por la que viene cualquier sufrimiento o pueden venir enfermedad es, primero, repetimos, porque por el pecado de Adán y Eva toda la raza humana quedó bajo maldición, una raza caída, y de eso cualquier enfermedad, cualquier dolor, adversidad o sufrimiento puede tocar la puerta de la vida de cada uno de nosotros indistintamente. En segundo lugar, todo dolor o enfermedad es el resultado algunas veces de mi propio pecado. Muchas veces yo he cometido algún pecado y ese pecado viene y desata una consecuencia sobre mí como enfermedad. En Número capítulo 12, María, la hermana de Moisés y Aarón, Dios le dio una lepra. ¿Y sabe por qué Dios le dio la lepra? Porque pecó. Por tanto, sí es posible. En 1 Corintios capítulo 11, la Biblia dice que por algunos de nosotros participar indignamente en la cena del Señor, muchos de nosotros estamos enfermos. Por tanto, hay casos en que sí es posible que algún pecado mío me ha traído como consecuencia. Pero si usted mira Juan capítulo 5, versículo 14, Cristo sanó a un hombre en Betesda, un paralítico. ¿Y qué le dijo Cristo después de hallarlo, de haberlo sanado? En Juan capítulo 5, versículo 14, después de halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Así que es posible, probable que muchas enfermedades o algunas enfermedades que nosotros tengamos sea fruto de algún pecado. No siempre es así. Pero en tercer lugar, otra fuente de los sufrimientos nuestros puede ser el pecado de otros que nos afecte a nosotros. Por ejemplo, una madre que en el tiempo de gestación de su bebé, en el tiempo de vida intrauterina, esté participando de ciertos vicios como droga, alcoholismo, tabaquismo, puede afectar el feto y el niño nacer con algunas enfermedades. Como antes también se transmitía el SIDA, ya no necesariamente es así. La ciencia médica ha avanzado y logra poner algunas medicinas preventivas que una mamá que sea VIH positivo, su bebé nace ileso de esa enfermedad. Pero sí sabemos que realmente el pecado de segundo, de tercero, pueden afectar a tercero. No se preocupe, ya se cayó, miren para acá, no pasó nada. Entonces, nosotros tenemos esas 3 fuentes que hasta cierto punto Satanás la maneja, pero sobre todo Dios en su soberanía la permite y la dirige. Ahora, la pregunta que hacen estos discípulos es casi la pregunta que todos los seres humanos, de algún modo, manera o grado, nos atrevemos a cuestionar a Dios. Y es cuando hay algún tipo de sufrimiento en nuestras vidas. Cuando la divina providencia ha hecho un uso de su soberanía, permitiendo
en su voluntad permisiva que el sufrimiento y el dolor toquen mi puerta, esa es casi una razón que los hombres tomamos como bueno válida para cuestionar a Dios y preguntar ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿O por qué a mi familia? ¿O por qué yo sufro esto? ¿O por qué esto? ¿Y por qué no a otro? ¿Y por qué si yo hago esto? ¿Y por qué? ¿Dónde está Dios? ¿Y dónde está su soberanía? ¿Y dónde está su gracia? ¿Y dónde está su misericordia? ¿Y dónde está su protección? Porque realmente Job dice que así como la chispa es subida por el viento, el hombre a sí mismo nace para la aflicción. Y nosotros sabemos que después que se introdujo el pecado, el dolor, el sufrimiento, la adversidad y la pena ha sido el pan diario, el pan nuestro de cada día. Y esa es una de las razones con que malas los hombres traemos por qué ante el trono de la gracia, cuando deberíamos traer para qué. Pero nadie le toca el dolor en áreas sensibles sin que miren al cielo o subiendo o bajando la cabeza le digan a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y si la divina providencia prolonga por un tiempo que nuestras flaquezas humanas no pueden soportar ese dolor, el por qué y el grito y el reclamo y una respuesta inminente cada vez es más demandada delante de Dios. Y ellos le preguntan a Cristo, Señor, ¿quién pecó? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Dígame, ¿usted está pasando por alguna aflicción en que usted le está preguntando a Dios por qué? Me encantó oír a mi esposa cantar ese himno. Por lo que está pasando en su vida, por las letras del himno, lo atinado. Nada sé sobre el futuro, desconozco lo que habrá, más un dulce amigo tengo que mi mano sostendrá. Muchas cosas no comprendo del mañana con su afán, más un dulce amigo tengo que mi mano sostendrá. Si Él cuida de las aves, también cuidará de mí. La única problema con esto es que muchas veces mi mente puede saber lo que mi corazón no puede creer. Y que aún mi mente, sabiendo, conociendo, entendiendo, razonando esas verdades, no necesariamente, como estuvimos predicando los 2 domingos anteriores, ese conocimiento le da a mi alma la tranquilidad, la confianza, el descanso, el reposo, que mi corazón esté quedo, tranquilo, en paz. Y repetimos, nosotros muchas veces hacemos de nuestros dolores un motivo para cuestionar a la soberanía y a la providencia divina de qué es lo que está pasando, cuándo va a terminar, y pensamos que el cielo permite nuestra derrota porque no encontramos un porqué a nuestro porqué o un porqué a nuestro porqué. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? La afirmación de que podría ser por un pecado de su padre tiene más sentido de si él pecó. Sobre todo sabiendo que él había nacido ciego, no había tenido oportunidad de crecer, pecar, para que un juicio de Dios cayera sobre él por su conducta inadecuada, impía y retorcida. Ahora, sin embargo, porque la Biblia dice, por ejemplo, en Deuteronomio 25, dice la Biblia, que el Señor es fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la segunda, tercera y cuarta generación. De verdad que de hecho hay pecados que yo estoy sufriendo la consecuencia, que mis hijos la sufrirán, porque por la unidad de la raza, así como cuando yo hago el bien a mis hijos les irá bien, cuando yo hago el mal, también es muy probable que a mis hijos les irá mal. Por esto, Padre, si bien nosotros deberíamos tratar por todos los medios que la gracia nos dé el no pecar contra nuestro Padre Celestial, una segunda y hermosa razón, motivación para nosotros no pecar, es porque muchos de nuestros pecados y sus consecuencias alcanzarán a nuestros hijos. Pero recuerde que el Señor ya dijo en Ezequiel 28, el alma que pecare, esa morirá. Ya no se dirá más el refrán, los padres comieron las uvas agrias y a los hijos les dio la dentera, sino que cada cual pagará por su pecado. Pero por la unidad de la raza se puede dar
que una generación troncal afecte a generaciones subsiguientes fruto de su inconducta, su pecaminosidad y su impiedad frente a la santidad de Dios. Así es que la fe de rata que queremos hacer en esta mañana es hacerle ver a los discípulos lo que Cristo hace ver, y es que realmente la causa, el motivo, la razón por la que este hombre nació ciego ni fue el pecado prenatal de él, tampoco lo fue algún pecado que hayan cometido su padre. Y aquí entonces, después de corregir esa falsa creencia, queremos entonces dar la causa de esta enfermedad, que es un propósito más excelso, más elevado, que consiste en manifestar, demostrar y evidenciar las obras de Dios en este hombre nacido sin vista. Nunca lograría saber, comprender, razonar, aceptar, creer, confiar este hombre que había un Dios que sobrepasa sus caminos, sus enfermedades, sus circunstancias, con un plan excelso, excelente, maravilloso, extraordinario, sin igual, sin par. Un plan que sobrepasa cualquier pequeña circunstancia de mi pequeña vida, con una mente infinitamente sabio, con un Dios eternamente poderoso, que tenía un plan que iba a tomar la enfermedad de este hombre para, como acabo de decir, manifestar, demostrar y evidenciar. Si usted mira conmigo el versículo 3 de este pasaje. Respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Reina Valera dice se manifiesten en él. NBI dice se evidencien en él. Y Las Américas dice se demuestren en él. O sea, ¿qué mente finita, enceguecida por el pecado, limitada en la información, limitada en la percepción, podía entender que el nacimiento de este hombre enceguecido era porque había un plan que sobrepasaba todas las expectativas que alma humana puede entender, porque el Señor iba a tomarlo para evidenciar, manifestar y para demostrar las obras de Dios. Y me llama la atención que dice las obras en plural. No dice para manifestar la obra de Dios. Usted se recuerda que nosotros predicando un poquito más atrás, en Juan capítulo 6, le dijeron los judíos a Cristo en el versículo 28, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Te recuerda eso? Aquí está en Juan 6:28. Y vean que está en plural. Y es increíble la respuesta singular que Cristo da en la pregunta en plural de esta gente que querían supuestamente poner en práctica las obras de Dios. La respuesta que Cristo le da en el versículo 29 dice que Jesús le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que el Señor va a usar tu dolor, tu tristeza, tu aflicción, tu prueba, tu sufrimiento, tu adversidad. Va a usar esa circunstancia que te está haciendo afligir el alma para Él manifestar, evidenciar, para Él demostrar su obra, su propósito, su grandeza, su excelencia en ti, que nuestras debilidades parecen no poder soportar. Voy a explicar en este momento a qué se refiere Cristo con las obras de Dios en este ciego. Mire, nosotros podemos ver que en este ciego de nacimiento, enfermedad congénita, como dijimos al principio, este ciego, ¿por qué en él se iban a evidenciar, a manifestar y se iban a demostrar las obras de Dios? Las obras en plural, porque el Señor lo iba a sanar de la vista físicamente y espiritualmente más adelante. Por eso las obras de Dios. Pero también, en segundo lugar, porque el Señor iba a través de él a hacerle una sanidad física y espiritual a él como persona, y otros serían sanados, sobre todo del alma, al Señor evidenciar en él, porque otros serían salvos, fruto de ese milagro en su vida. Yo estoy seguro que muchos de los vecinos que decían, pero esto se parece a fulano, el que se sentaba y mendigaba, y uno decía, a él se parece, y otro decía, él, y otro decía, no, yo soy.
es muy seguro que las obras de Dios se iban a cumplir en él para salvación y en otros también, y por eso la obra en plural, que él iba a ser sanado de la vista física y de la vista también del alma. Las obras de Dios en este pasaje nos dan a nosotros a entender una salvación personal y una salvación grupal, pero también él iba a ser un elemento con la forma en que Cristo lo sanó, que lo vamos a ver en otro sermón, de que Cristo podía manifestar dos características principales de él, que él era Dios, que él representaba, él era la deidad, pero que también él era el Hijo del Hombre que se había humanado. Con su poder, con su obra, usando el barro, usando saliva, Cristo estaba mostrando, lo está sanando un hombre, pero ese hombre que lo está sanando, ¿sabe quién es? Dios. Las obras de Dios se manifestarían en este hombre. En este hombre también se estarían manifestando las obras de Dios por algo que parece increíble, que solamente en la mente de Dios esto es posible. Dios estaría trayendo sanidad y salvación a él y a otros 2000 años atrás, y otros que escucharían mensajes sobre este milagro también serían salvados. Tú, yo, nosotros, gente que ha oído este mensaje por miles, por cientos de años, que han escuchado predicación sobre este milagro, han sido sus almas despertadas, sus almas se le ha dado vista espiritual. ¿Sabe por qué? Porque Dios usó a este hombre increíblemente para que en él se manifestaran, se cumplieran, se evidenciaran y se demostraran las obras de Dios. Sí, las obras de Dios. Un plan maestro más excelente estaba fraguado en la eternidad, en la preexistencia, donde mente humana no puede alcanzar, donde ojo humano no puede ver, donde oído humano no puede oír, donde la grandeza de la soberanía, de la hiperciencia y la presciencia de Dios había preconcebido agarrar un hombre ciego que era un mendigo que se sentaba a vivir de la dádiva de otros. Las obras de Dios se manifestarían en él. ¿Quién diría, quién pensaría que Dios tomaría a alguien tan insignificante que desde el vientre de su madre quedó sin visión, y esto lo hizo un ser miserable, lo hizo un niño diferente, lo hizo un joven diferente, lo hizo un hombre diferente, lo hizo un ser humano diferente, lo hizo un mendigo para toda su vida, hasta que en él se manifestaron, se evidenciaron y se demostraron las obras de Dios? Solamente la grandeza de un Dios omnipotente, de un Dios soberano, de un Dios omnisapiente, de un Dios todopoderoso, puede agarrar tanta debilidad para manifestar tanto poder. ¿Saben? Esto debería traernos esperanza a nosotros. Casi todos nosotros nos quejamos por nuestras debilidades, nos quejamos por nuestras pruebas, nos quejamos por nuestro sufrimiento. Y es lógico, es natural, eso es de humano, porque Dios no nos hizo a nosotros para sufrir. El sufrimiento se introdujo a la raza humana por el pecado. Sin embargo, es increíble la maravillosa gracia, la excelsa gracia, cómo Dios ha agarrado en la escuela de la vida y ha escrito en las páginas de la aflicción, con la pluma del dolor, la historia de su excelsa gracia en la vida de aquellos cristianos y cristianas que a través de los siglos Él ha permitido en su gran amor nuestro sufrimiento. El hecho de que el Señor de manera extraordinaria, soberana, sin igual y sin par, agarrara este ser que todo lo que le veían le inspiraban lástima, le inspiraban compasión, le inspiraban algunos hasta rechazo, burla por su situación, por su condición. Este hombre nunca pudo ver el rostro de su mamá. Él no supo nunca lo que fue ver un atardecer. Él nunca vio una flor. Él no pudo ver que existía el color verde y el color azul. Él nunca vio el rostro de un niño.
Y esto me da pie para mi tercer punto esta mañana. Analicemos un poquito la enfermedad de este hombre. Él era ciego de nacimiento. De los 5 sentidos que poseemos los seres humanos, el sentido de la vista es el más importante. Por lo menos es el que nosotros más usamos y es el que nos permite más apercibirnos del mundo que nos rodea. Sí, el sentido del oído realmente es sumamente importante. El del olfato, el tacto y el gusto son sumamente importantes, pero ninguno sobrepasa la vista. Ninguno, ni en importancia, ni en uso, ni en trascendencia. Y si usted se pone a pensar un poquito en la condición de este hombre y esta enfermedad física que él tenía, un hombre que había nacido siendo ciego, no fue que después de 3 años o después de 5 años hubo un evento en su vida, una enfermedad, tuvo una riña con alguien que perdió su vista. No. Este hombre estuvo en la más lúgubre mazmorra de la oscuridad. Y nunca salió de ella. Él nunca. A la gente cuando nace dice, ya lo dieron a luz. Este nunca vio la luz. Él nunca pudo contemplar la luz de la aurora. Cuando usted ve a un ruiseñor por la mañana cantando, y usted lo puede ver y lo puede oír, eso debería ser un motivo para que usted prorrumpa en alabanza, en gloria, honra, bendición y exaltación al Señor. Porque el hecho de que tú puedas usar tus 5 sentidos cuando hay millones de personas que no pueden, y sobre todo cuando es una ceguera congénita que se gesta en el vientre de su madre, que él cuando nace nunca vio la luz. Este hombre nunca, como decía ahorita, él nunca pudo ver una flor. ¿Se habrá casado este hombre? Era mayor de edad. ¿Por qué sabemos que era mayor de edad? Porque los padres cuando lo cuestionaron dijeron, edad tienen, pregúntenle a él. ¿Habrá podido procrear una familia? ¿Alguna mujer se aventuraría a casarse un hombre que su profesión toda la vida sería un mendigo? ¿Qué era lo que hacía él cada día? ¿Qué era lo que hacía este hombre cada día? Según dicen aquí, cuando él es sanado, las personas. Mire conmigo, por favor, cómo dicen las personas cuando están hablando para saber si realmente. Dice en el versículo 19, y preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, no sabemos. Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él, él hablará por sí mismo. Pero cuando él es sanado, realmente los vecinos se ponen a hablar y se ponen a cuestionar si él era realmente esa persona, porque parecía que nadie quería creer que era él el que había sido sanado. En el versículo 8 dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? ¿Cómo fue la vida laboral de este hombre? ¿Pudo ejercer algún tipo de oficio que dignamente le permitiera vivir? No. ¿Usted se imagina que usted tenga una enfermedad que le confine para el resto de sus días a tener que pedir para poder vivir? A tener que depender. Yo me imagino con algún jarrito, la costumbre era que lo sentaban cerca de las entradas de los templos. Y todo el que iba a adorar, entonces le daba alguna limosna. Yo me imagino a algún niño cogiendo una piedrecita y echándole en el jarrito para que él, como no veía, creyera que había recibido una moneda. Yo me imagino todas las burlas que sus congéneres
los niños, los adolescentes y a lo mejor algunos hombres que siempre han practicado el bullying hacían con la condición tétrica de este hombre. Y una pregunta que me hacía esta madrugada era, ¿y por qué sus padres le permitían mendigar? Sus padres estaban vivos, a ellos lo cuestionaron. Yo me imagino que eso le causaba más dolor a él. Porque nosotros sabemos de padres ciertamente que tienen hijos con enfermedades que son para siempre jamás. Y esos padres se quedan en el sustento y el cuidado de esos hijos hasta que ellos mueran. Y hay algunos padres que hacen provisión para que cuando ellos desaparezcan físicamente, su hijo quede bajo el cuidado de alguien, aunque sea haciendo provisión monetaria. La pregunta que él se haría es, ¿y por qué mis padres no me ayudan? Así es que la condición de ceguera en este hombre le había llevado en el sentido laboral, en el sentido de contemplar la creación, en el sentido familiar, a la situación más paupérrima, más deplorable, más triste, más sin igual y sin par, a vivir en condiciones infrahumanas. ¿Cómo comía él? Si no estaba bajo el cuidado de sus padres y él comía de las dádivas, si le daban dinero, ¿cómo podía él? A lo mejor ya puede que su pericia en las manos pudiera saber el tipo de moneda, pero ¿podía él comprar alimentos para él cocerlos o prepararlos? Él dormía en alguna casa donde él podía por lo menos sentarse a la mesa y comer. Este joven no supo lo que fue prepararse, adquirir algún tipo de conocimiento. Nosotros tenemos métodos ahora que se le enseñan a un ciego a leer. Mi esposo y yo estábamos en Brooklyn en una conferencia de pastores y un pastor ciego, después que terminó un día la conferencia, él nos dijo, vengan que yo lo quiero llevar a un lugar. Cogimos un tren, él era que sabía, mi esposo y yo no teníamos idea para dónde íbamos, y él decía, mire, ahora estamos en tal parada, mire, ahora estamos en tal parada, mire, aquí es que nos bajamos. Pero no estamos hablando de esta época. Este hombre no se pudo, lo más probable es que no se pudo casar. Él no supo lo que era realizarse como ser humano. ¿Qué mujer iba a querer parirle un hijo a un hombre con esta condición? ¿Usted lo hubiera deseado como esposo? Un hombre que cada día, a lo mejor alguien lo tomaba de la mano por compasión y cuando estaba cerca del templo decía, mira, ahí es que tú te quedas para pedir, ya tú llegaste. La condición de ceguera realmente hace a un ser muy pusilánime, muy débil, muy frágil, muy incapaz, muy vulnerable. Este hombre le tocó vivir las horas más amargas y oscuras que un ser humano puede vivir en la sociedad, en el tiempo en que le tocó vivir. Sin embargo, para concluir, yo quiero hablar de una condición que tenía este hombre y que tenemos y tienen la mayoría de los seres humanos, que es 1000 veces peor, 1000 veces peor que la que este hombre tenía. Hay millones y millones y millones y millones y millones y trillones de seres humanos cuya condición es por mucho peor que la de este hombre. Que su ceguera, su no videncia, su no sentido de la vista es inmensamente peor, con consecuencias peores. Y estas son gente que pueden leer, pueden escribir, se han casado, han aprendido un oficio,
han visto la luz de la aurora, han visto un ocaso, han visto una flor, han visto un capullo convertirse en mariposa, un gusano. Sin embargo, el oscurantismo, la ceguera, la no videncia que tienen es exactamente del alma. Y del mismo modo que este hombre tuvo ceguera congénita, que nació con ella, todos los seres humanos nacemos ciegos del alma, según la Biblia. Y a esto sí se le puede aplicar que el pecado trae el efecto de que todos nacemos ciegos del alma. Y lo peor de esto es que mucha gente que se mofa, se burla, que hace escarnio de gente que son no videntes de los ojos, ellos teniendo ojos no ven a Dios, no ven a Cristo, no ven la salvación, no ven al Creador, no ven al sustentador, como es la introducción que yo hice de este sermón. Ellos que sí ven de los ojos, que pueden leer la Biblia, que pueden ir tras sus huellas, tras sus pasos caminando, porque no son no videntes, ellos sin embargo sí que tienen una ceguera. Mire cómo Cristo concluye este capítulo, porque repito, yo solo estoy introduciendo el capítulo esta mañana. Mire un hombre que fue sanado, que tuvo los ojos no tuvo los ojos como lámpara del cuerpo, pero que tuvo la fe como lumbrera para su alma. ¿Qué dice en el versículo 34? Respondieron y le dijeron: tú naciste de todo el pecado y nos enseñarás a nosotros. Y le expulsaron de la sinagoga, de la religión oficial. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto. Le has visto. Ya él tenía sentido de la vista. Ya Cristo le había abierto los ojos. Ahora, miren cómo Cristo pasa de haberle dado la visión de los ojos, de la cara, a darle una lumbrera para el alma. ¿Cuál es? Dice, respondiendo en el versículo 36, respondiendo él dijo: ¿quién es, Señor, para que creen en él? Jesús le dijo: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor. Y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, que era el caso de él, vean, para que los que no ven de los ojos físicos como tú, vean con los ojos del alma, y los que ven con los ojos físicos, que sean cegados. Y dicen entonces los fariseos que están escuchando la conversación entre Jesús y el ciego, verso 40, dice: entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Hay gente aquí esta mañana que tiene sus dos ojos, pueden ver claramente, no tienen ningún problema, de glaucoma, hipermetropía, no tienen ningún problema de astigmatismo, no tienen problema de su visión, tienen una visión 21-21. 21-21, no 20-20. Pero tú le hablas de Dios a ellos, y ellos, como sus ojos físicos y sus manos no pueden palpar a un Dios que sea de carne y hueso, que sea de material, que sea de tierra, que sea de varilla o de blog de cemento, y por eso quieren hacer un Dios de un oro y ponen una estatua allí y le dicen a la gente que vaya y le adore, porque como no tienen vista en el alma, como no tienen una lumbrera en el alma que se llama fe, entonces están ciegos del alma y ellos quieren construir un Dios que ellos con mano, vista, oído, olfato y tacto puedan hacer. Porque realmente ellos son ciegos, pero son ciegos del alma. Y esa es la peor ceguera. Porque si un ser humano no puede ver a Dios, no puede percibir a Dios, no puede creer en Dios, entonces su ceguera es 10,000 veces más deplorable. Le traerá 10 millones de veces mayor consecuencia que este hombre que había nacido ciego
y que había tenido una vida tan tétrica como yo intenté describir, aunque sé que no pude. Si tú, viendo, leyendo, percibiendo, mirando cosas, no puedes ver las cosas eternas. Si a ti solo te preocupa casa, carro, mujer, hijos, salud, ropa, medicamento, estudio, entonces tú, viendo, eres ciego. Si a ti tú no puedes ver que Cristo murió en la cruz, el Hijo de Dios y Dios el Hijo, y que esa muerte fue por ti, por tu pecado, para darte vida, entonces tú eres 10,000 veces más ciego que este hombre, y la ceguera tuya te traerá 10,000 millones de veces peores consecuencias que la que le trajo a este hombre en su vida humana, en su vida miserable y física. Si tú no puedes entender y no puedes ver que tras cada cosa creada hay un inmenso, un eterno, un bendito creador que te ama y mandó a sus hijos a morir por tu pecado, entonces tú eres 10,000 veces más ciego que el hombre de nuestra historia. Si tú no puedes ver al Dios invisible, es porque te falta una lumbrera para el alma. Es porque tú, aunque tienes ojos en la cara y una lámpara como la de ese hombre, te pudiera hacer ver cosas físicas que puedes palpar, oler, gustar, percibir con los ojos o los sentidos, pero no te dejan ver que vas camino a la eternidad. Como el río aprisa va hasta entrar al vasto mar, vas hacia la eternidad. Tú también no puedes ver eso. Si tú crees que el fin de la vida es que tú te sientas bien, que tú tengas placer, que a ti se te comprenda, que a ti se te ama, que a ti se te quiera, que tú tengas todas las necesidades que tú tienes satisfecho, y no sabes que más allá del sol, que después que entres en el ocaso de tu vida, cuando llegues al puerto final, cuando el barco de tu vida arribe a un lugar, de una ciudad, de irá y no volverá, donde no hay regreso, si tú no puedes ver eso, entonces tú eres 1000 veces más ciego que este hombre que el Señor acaba de escribir aquí. Si tú no puedes entender todas las cosas que Dios te ha dado en esta vida, y tú crees que porque tú te la mereces, porque tú eres muy trabajador, porque tú tienes un buen título, porque tú te esforzaste, y no te das cuenta que quien le dio la vista a este ciego es quien te ha dado todos los bienes que tú disfrutas, entonces tú eres ciego del alma, tienes catarata en el corazón, tienes glaucoma en la conciencia y tienes hipermetropía en las entrañas. ¿Crees en el Hijo de Dios?, le preguntó Jesús. Él dijo: ¿quién es, Señor? El que habla al que habla contigo, al que has visto. Creo, Señor, y le adoro. Tú tienes mucho más evidencia que ese hombre de Cristo, de su verdad. Dios te ha dado a ti, hijo, esposa, madre, esposo, al lado, que muestran a Cristo, que modelan a Cristo, que profesan a Cristo, que proclaman a Cristo, que modelan a Cristo, del cual Cristo ha hecho un paradigma, un ejemplo, un patrón, una guía, un canon, una regla, un principio. Y no lo puedes ver. Entonces eso quiere decir que tus ojos se han convertido en la lámpara de tu cuerpo, pero en las tinieblas de tu alma. Y Cristo vino para que aquellos que no ven, vean, y aquellos que creen que ven, sean cegados. La pregunta es: ¿tú eres ciego? ¿Tú ves? Si tú no has visto a Cristo como tu Salvador, entonces en esta mañana Cristo te dice: yo te puedo dejar ver, yo he venido para que veas, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios,
pero Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Si tú quieres ver con el alma, lo primero que tienes que reconocer es que eres ciego. Y cuando reconozcas eso, entonces el primer rostro que tú vas a ver no es el de tu esposa, el de tu hijo, es el de Cristo. Y cuando cierres los ojos físicos a esta vida, el primer rostro que vas a ver en la eternidad es el de Jesús. Yo he venido para que los que están ciegos y creen, vean. Él vino por ti. Él vino por mí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Es hermoso poder abrir las Escrituras y con el colirio de la Biblia lavar las escamas, la ceguera, las secreciones de nuestros ojos. Qué bueno es que podemos encontrar en tu palabra una lumbrera para ti, Padre, para la Biblia, para Cristo, para lo eterno, para lo invisible, para la salvación, para la vida, para el perdón. Yo oro por los amigos que nos están viendo a través de YouTube en este momento, o por Facebook, o por cualquier otro medio de redes sociales o medio digital a la distancia. Yo oro por los que están aquí, que creyendo que ven, están ciegos. Por aquellos que han estado en una religión por muchos años en su vida, donde lo que hacen es repetir lo que se le dice en una religión, sin tener una relación con Cristo como Salvador, y que nunca han visto la negrura de sus pecados, porque están ciegos espiritualmente. Que en esta mañana el Espíritu Santo abra los ojos, y que alejándose de esa religión que lo ha mantenido más ciego, y que nunca le ha permitido ver a Jesús y ellos mismos en su propio pecado, que en esta mañana, Padre, en esta mañana, la luz del Evangelio haya llegado tan profundo en sus almas, y la persuasión del Espíritu trayendo convicción, fe y arrepentimiento, que tú hayas removido la escama de sus ojos y tú le digas en esta mañana, ve, y que puedan ver a Jesús. Gracias, Padre, te bendecimos, te doy gracias. Si hay alguien en medio nuestro en esta mañana o a la distancia que quiere salvar, yo pido que el colirio de la sangre de Cristo lave sus almas para que puedan ver con su corazón. Te lo pedimos con gracia en el nombre de Cristo Jesús. Voy a decirlo una vez y nada más, en lo que Pavel viene para cantar el último himno. ¿Hay alguien aquí que reconoce que está ciego espiritualmente y quiere convertirse a Cristo y quiere venir a Él para ver en esta mañana? En medio nuestro tenemos a alguien que ha entendido claramente este mensaje, que ha entendido lo ciego que ha estado todos estos años en su alma y quiere encontrar a Cristo y ver a Cristo